Familia, buenos días. Próximo lunes 26 de junio debo viajar a Guadalajara y León a atender unos asuntos personales y ha sido demasiado pronto, así que no me ha dado tiempo de grabar algo en 2 semanas que no voy a estar aquí en el estudio. Voy a hacer todo lo posible por dejar un video nuevo cada tercer día. Y vamos a separar los videos de los especiales para que cuando ustedes los busquen no tengan problema en encontrarlos. Y de esta manera también se van a subir cada tercer día. De modo que se va a estar publicando un video diario. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo y comprensión. Sin más, comenzamos. El Cien Pies. Soy un desertor de una orden monástica antigua. De muy joven rompí mis votos. Sé que cualquier persona pudiera criticarme, pero la razón por la que decidí dejar la vida religiosa es a causa de la historia que deseo contar a continuación. Esto ocurrió ya hace mucho tiempo. Soy originario de España, para ser exactos, nací en un pueblo en Palma de Mallorca. Debido a las malas decisiones financieras por parte de mi padre, tuvimos que viajar a México, donde compraron una casa en un fraccionamiento. Mis padres decidieron separarse y de 6 hermanos que éramos, 2 de los más mayores regresaron a España junto con mi padre, aunque en aquel entonces yo no era muy consciente. Hoy en día creo que jamás se acostumbraron a la vida que se lleva aquí en México. En cambio, los más chicos nos quedamos con mi madre y por cuestiones del destino yo terminé recluido en un monasterio franciscano. Si bien la vida monástica ya no era la misma de hace un siglo atrás, sí requiere de ciertos votos y de pasar mucho tiempo recluido. De vez en cuando veía a mi madre. Un día nos dieron la orden de irnos a habitar un monasterio en la lejanía de la ciudad, situada cerca de la Sierra Madre Occidental. Según se nos dijo, el lugar estaba casi deshabitado. Se deseaba retomar el terreno y poder hacer que la tierra fuera autosustentable. Algo que me gustaría aclarar es que a pesar de lo que se puede llegar a pensar, a mí me gustaba la vida monástica. Siempre he sido asiduo a la meditación y a la soledad, aparte de que tengo un interés singular por aquellos temas de Dios, tema por el cual que me mandaran a la soledad de un monasterio alejado de la ciudad me resultaba de lo más atractivo. En mi vida monástica fui castigado en más de una vez. Esto porque mi lectura no se limitaba solo al catolicismo. Suelo leer del budismo y otros temas espirituales, cosa que al prior nunca le agradó. Me tachaban de hereje y me ponían en ayuno. Ahora bien, me gustaría dejar en claro otro punto. Solían contarse muchas historias de apariciones y hasta ese momento ni en España ni en México presencié alguna. Sí me había asustado con ciertas circunstancias, pero nunca antes vi un fantasma, una bruja, mucho menos al diablo como una entidad corpórea, solo en la forma de pecado y tentaciones. Se nos mandó al monasterio un domingo en la madrugada. Según nos dijeron, allí aún vivía un abad y un par de monjes regulares. Ellos se dedicaban a sembrar y cosechar algunos árboles frutales, así como la crianza de algunas cabras y vacas. Según nos dijeron, el abad no estaba bien de su cabeza. Necesitaban que nuestro prior se hiciera cargo del monasterio, ya que era uno de los últimos que quedaba en pie. Fue un poco difícil dar con el lugar. Esperaban que estuviéramos al menos un año aislados del mundo, cumpliendo nuestras obligaciones y manteniéndonos en contacto por medio de correspondencia. Era otra época. Ni siquiera el uso del teléfono era algo tan frecuente. Llegamos y nos encontramos con que el abad ya no estaba. Había sido trasladado hasta un hospital de ayuda psiquiátrica en Morelos. Quedaban 2 monjes que apenas nos vieron le pidieron a nuestro prior que les permitiera volver a sus hogares, además de que nos hicieron la advertencia a todos de que si éramos prudentes e inteligentes, regresaríamos también nosotros, pues en ese monasterio no quedaba más que ruina y miseria. Además de que el mismo demonio se paseaba libremente por los jardines. El prior les dijo que se podían retirar una vez el arzobispo lo indicara, además de regañarles por su actitud, que no demostraba otra cosa más que falta de fe.
El monasterio no se encontraba realmente en ruinas, por lo que deduje que lo dicho por aquellos monjes fue una especie de metáfora. De hecho, sus jardines mantenían hermosos rosales y un verde muy fresco. Lo mismo, las esculturas religiosas se veían en buen estado. Cosa parecida ocurría con los sembradíos y animales del monasterio, todo en excelentes condiciones. Al parecer, los monjes habían hecho bien su trabajo, y ahora solo se encontraban cansados y con ganas de volver al bullicio de la ciudad. Las barracas, al contrario de todo lo demás, estaban muy abandonadas, las paredes peladas, llenas de salitre, las camas quebradas y los cuadros de Jesucristo apenas eran apreciables sus imágenes. Aparte, uno de los muros estaba todo rayoneado. Parecía más una celda de una prisión que una barraca de un monje. Yo me quedé en una habitación que tenía un cuadro de la Virgen María sosteniendo a Jesucristo moribundo entre sus manos. Era una de las pocas habitaciones que estaba en mejor estado. Mientras acomodaba mis cosas en un pequeño buró junto a la cama, uno de los monjes que ya se encontraba allí se acercó a mí y me preguntó que si no sabía lo que había ocurrido en ese lugar durante la noche del diablo, el día que el abad enloqueció. Le dije que no, pero que ya había estado en muchos lugares donde supuestamente se aparecían fantasmas, y hasta ese momento jamás vi algo de lo que valiera la pena hablar. El monje, que dijo llamarse Javier, se agarró sonriendo y paró en seco su risa de manera enferma. Me miró a los ojos y me dijo lo que ocurrió allí. No eran cosas de simples fantasmas o apariciones, sino algo más allá de toda comprensión teológica, que ni siquiera el abad, a quien consideraban un santo, pudo salvarse, y al contrario, fue el más perjudicado de todos. Le pedí por mera cortesía y educación que me contara entonces los hechos ocurridos durante la noche del diablo, que hasta donde yo sabía era la noche de San Juan, y según había escuchado en todos lados, tanto en España como en México, se habla que ese día se suelta el demonio, y todo mundo asegura que cosas raras ocurren. Javier me miró y rió sarcásticamente. Enseguida, como si leyera mis pensamientos, me dijo que sabía lo que estaba pensando, que en todos lados aseguraban que en la noche de San Juan se soltaba el diablo y que la mayoría de historias eran exageradas, mas no lo que ocurrió ahí. Lo que allí ocurrió iba más allá de todo límite. Fue una mala racha para la cosecha. El sol había sido demasiado cruel ese año. La sequía casi terminaba con las reservas de agua que tenían en el pozo. Con el calor, muchos animales se enfermaron y otros murieron. En fin, llegada la noche de San Juan, el cielo se oscureció de una manera perturbadora. Era tal la penumbra que ni siquiera con los candelabros y veladoras lograban ver algo dentro del monasterio. El cielo comenzó a tronar y en eso se soltó un aguacero como no lo habían visto en años. A Javier le empezó a temblar la voz mientras me platicaba esto. Enseguida me dijo que esa lluvia era algo paranormal en sí, pues se extendió por horas sin bajar la fuerza. Lo mismo los relámpagos. Los monjes se encontraban en sus literas, pero poco a poco se fueron reuniendo en la capilla principal a orar. La mayoría afirmaba haber escuchado pisadas como de botas y otros de pezuñas. Decían mirar personas ajenas al monasterio caminando libremente por los pasillos. Javier detuvo su historia y guardó silencio por un par de segundos. Parecía que estaba reuniendo todas las fuerzas posibles para contarme lo que seguía. Continuó diciéndome que lo peor fue cuando se acercaron a ver a los animales, quienes parecían haber enloquecido. En total fueron 3 monjes y el abad quienes presenciaron esto. Las cabras estaban paradas en 2 patas y bailaban sobre un cadáver de un becerro muerto. Hacían un sonido parecido al de risas humanas. Ellos rezaron y aventaron agua bendita a los animales, pero ni así detuvieron su diabólico baile. Los monjes terminaron todos en la capilla realizando oración y no pararon hasta que terminó la noche. Javier me aseguraba que mientras rezaba sentía cómo le jalaban el hábito. Al día siguiente las cosas se calmaron un poco. Todos recuperaron la calma y la cordura. Los días continuaron lluviosos, pero entre los monjes se seguía hablando sobre un extraño intruso.
El abad comenzó a platicar de que tenía muchas pesadillas, además de que enfermó de una terrible fiebre, lo mismo que varios monjes. Total que el abad mandó una carta a un amigo suyo que era obispo. Le pidió que viniera a exorcizar el monasterio, pues estaba seguro de que fuerzas demoníacas se habían apoderado de él. En el lugar se realizaron varios rituales de purificación, lo mismo en la tierra, y aunque esto pareció poner fin al problema, el mal no puede ser erradicado en su totalidad. Este siempre busca la manera de esconderse en un animal rastrero. Así pues, Javier dijo que el demonio se escondió en los jardines. A veces se le podía ver con la forma de un ciempiés con cara de humano. El abad lo había visto y enloqueció cuando esto ocurrió. Por eso, la mayoría de monjes desertaron. Ellos eran los últimos que quedaban allí, y esperaba en Dios que le permitieran irse, porque no dejaba de ver y escuchar cosas raras. Yo escuché su historia de una manera muy atenta. Me encantó, pero no le creí en su totalidad, aun cuando era obvio que las palabras le causaban de cierta manera un sufrimiento. Ese día, después del último servicio, anoté todo lo que recordaba de la historia de Javier. Se me hacía una historia demasiado buena, fuera real o no. No obstante, no me esperaba formar parte de ella. Durante el primer servicio, nuestro prior habló con todos nosotros, tanto como los monjes que deseaban irse como los que acabábamos de llegar. Nos habló con voz fuerte, recordándonos que fuéramos a donde fuéramos, nuestro camino era el de la fe, que el demonio siempre intentaría seducirnos o asustarnos para alejarnos, y si no mostrábamos fortaleza del espíritu, lograría su cometido, que era el de tentar a aquel que elige el camino de la luz. Pues son estas las personas que Satanás prefiere. No busca a quien obra mal, quiere a aquel que está en el camino de la iluminación. De todas las personas que he conocido, el prior era el que mayor fortaleza de carácter mostraba. Nunca lo vi dejándose llevar por sus emociones. Siempre mantenía una actitud firme y buscaba la solución a los problemas que se presentaban. Según supe, él era así, ya que le tocó una vida pesada. Prácticamente lo abandonaron al nacer en un monasterio y fue criado en un orfanato católico. Nunca conoció a sus padres. Si yo me sentía mal por la separación de mis padres y el que me hayan arrojado al monasterio era como si me hubieran abandonado, no quería imaginar el sentir del prior. Ahora bien, varios monjes no solo dedicaban tiempo a la oración y a los quehaceres. Al menos yo siempre intento tomarme un tiempo del día para realizar meditación, pues para mí esto es más importante que las oraciones. Es la manera en la que puedo conectarme con Dios y sentirme en paz. Encontré un lugar alto, una especie de terraza en una torre que no se terminó de edificar. En ella podías observar el horizonte. Elegí ese lugar para realizar mis meditaciones. Un día, mientras me encontraba enfocando mi mirada en el horizonte, meditaba, y cuando logro entrar en ese estado meditativo, no escucho ni siento nada. Pero esa vez comencé a escuchar una voz en mi oído. Era una ofensa que me sacó del estado en el que me encontraba. Esto ocasionó que me levantara. En eso, mirando en dirección a los jardines, me pareció ver como si un enorme ciempiés del tamaño de una serpiente se arrastrara entre los rosales. De la nada, sentí como si algo me caminara por el cuerpo, comenzando por los pies, la espalda y terminando en la nuca. Me tiré al piso, comencé a revolcarme y a gritar. Pronto llegó un hermano asustado a ver qué me ocurría. Para esto, el hormigueo que sentía en el cuerpo había pasado. Le expliqué que un animal se metió en mi hábito y que me caminaba por la espalda. Nos pusimos a buscarlo, pero no vimos nada, ni siquiera hormigas. No le conté que vi al ciempiés arrastrándose por los jardines. Más tarde, cuando encontré a Javier, que aún seguía diciendo que deseaba irse de ese lugar, le conté mi encuentro con el ciempiés y que no creía que fuera algo paranormal, sino un insecto y nada más, que deberíamos fumigar el jardín. Él me miró y después me preguntó, ¿no crees que no lo hemos intentado antes? Enseguida me dijo que tenía pensado abandonar el monasterio lo antes posible,
que su mayor miedo era terminar como el abad, que intentaba mantenerse ocupado la mayor parte del tiempo, pues cada que estaba solo era cuando escuchaba voces. Antes de irse, me preguntó si no las había escuchado yo también. Estuve a punto de mencionarle que ya había escuchado esas voces, pero consideraba que decirlo abiertamente era un fracaso, ya que aún no creía en lo que me había contado. Aún consideraba ese extraño episodio que pasé como una mera coincidencia. En una parte del monasterio había un pozo de agua. Cada día nos tocaba un hermano diferente ir a sacar varias cubetas. A mí me tocó en la mañana de un jueves, después de misa. Esa mañana estaba nublada. El pozo se encontraba en medio de un pequeño jardín, justo al frente de la capilla secundaria, una que estaba dedicada a la Virgen de la Magdalena. Escuché una voz de auxilio proveniente del fondo del pozo. Me puse en estado de alerta, pues me imaginé de inmediato que algún monje distraído había caído allí dentro. Traía conmigo una pequeña lámpara de petróleo. Alcé mi mano sobre el pozo para intentar mirar dentro. No vi nada, solo los pequeños círculos que se forman cuando se agita el agua. Pregunté si había alguien allí abajo, pero no obtuve respuesta. Pensé que la voz que escuché solo fue parte de mi imaginación. Procedí a seguir sacando agua del pozo. Cuando iba por la segunda cubeta, volví a escuchar la voz, solo que esta vez no pedía auxilio, solo me pedía que me asomara. Volví a asomarme y no vi nada, solo escuchaba una voz que me decía que me lanzara, que si seguía el caudal del río debajo podía huir hacia la libertad, que la vida de monje no tenía sentido. Después me dijo varias palabras que no me atrevo a repetir, pero iban cargadas de lujuria. Alcé de nuevo mi lámpara, entonces vi a alguien pegado en el muro de manera antinatural. Su rostro era tan extraño que no encontraría las palabras para explicarlo. Era como si mezclara a un ser humano con una cabra. El ser giró su rostro y me miró fijamente. Sentir su mirada en mí me puso a temblar. Dijo otro par de palabras y enseguida se puso a berrear y a reír. Para empeorarlo todo, la bestia comenzó a trepar por los muros del pozo como si de una araña se tratara. Me eché para atrás, tropecé con las cubetas derramando el agua en el piso. Enseguida me eché a correr gritando. No paré hasta que me encontré con dos hermanos que, al verme todo pálido, me preguntaron sobre lo que me ocurría. Yo les pedí que me siguieran, que las palabras me fallarían, mas no los hechos. Así pues, los llevé hasta el pozo, les conté lo ocurrido. Ellos de inmediato se asomaron dentro del pozo. Para esto, la neblina ya se había disipado y los rayos del sol iluminaban bien dentro del pozo. No vieron ni escucharon nada, y eso que duraron un rato mirando. Me sentí avergonzado, pues mis hermanos me juzgaron de mentiroso. Me ayudaron con las cubetas de agua y después regresamos a servicio de oración a mediodía. Dos monjes que trabajaban en los jardines dijeron que les picó un 100 pies diminuto. Cayeron enfermos con una terrible fiebre. Lo recuerdo muy bien porque a mí me tocó atenderlos. Ambos deliraban y gritaban cosas como que se encontraban en el infierno y que el diablo vendría pronto a llevárselos. Solo uno de ellos mejoró después de 3 días. El otro tardó más tiempo en mejorar y realmente jamás mejoró. Siempre por las noches decía tener delirios. Seguido escuchábamos sus gritos por los pasillos. Con el tiempo nos acostumbramos a escucharlo. Conforme fueron consumiéndose las semanas que seguimos dentro del monasterio, un nuevo temporal de sequía nos recibía. Tal cual me contó el hermano Javier, al principio no noté nada. Y es que hasta ahora que ya soy bastante viejo, me parece que año con año llueve menos y la temporada de calor se prolonga por más meses. Por aquellos días parecía que el sol deseaba calcinar todo a su paso, tanto a los hermanos, animales y cosecha. 2 monjes, uno que había estado con Javier y otro de mi orden, desaparecieron del monasterio. Un hermano dijo que los vio huyendo con varias cosas de las despensas. Yo esperaba en Dios que estuviera bien y que algún transeúnte se apiadara de ellos,
pues con el sol y la sequía no durarían ni un par de días caminando por la sierra. El prior cada día tenía peor humor. Algunos monjes querían ir a buscarlos y él, de mala manera, los detuvo. Les advirtió que si le desobedecían, de castigo, pondría a 2 de nosotros a azotarlos. Todos nos espantamos ante la conducta del prior, y no lo decía en broma, pues en otra ocasión que un hermano lo desobedeció, con ayuda de otros 2 monjes le hizo detener y lo azotó con una vara de madera maciza. Día a día su comportamiento fue empeorando. Entre los hermanos se decía que se le había metido el demonio. Los alimentos empezaron a escasear. La camioneta con la que intercambiábamos víveres no llegó en un mes y, para acabarla, la cosecha estuvo malísima ese año. El prior dio la orden de restringir la comida y permanecer en ayuno, tomando una sola comida en el día como penitencia. Según él, lo que ocurría era a causa de nuestra falta de fe, ya que teníamos pensamientos impuros. Desaparecieron otros 2 hermanos. El prior nos ordenó no buscarlos de nuevo, amenazando con quitarnos la única ración de comida. Como era de esperarse, nadie se atrevió a desobedecer las órdenes del prior, pero yo comenzaba a sospechar algo. Para nuestro infortunio, el trabajo aumentó para los pocos hermanos que quedábamos en el monasterio, y el jardín fue designado al hermano Javier y a mí, con quien, por cierto, había entablado una verdadera amistad. Me sorprendió mucho ver que él y yo teníamos mucho en común. Me dijo que él también había leído libros prohibidos por la orden, como el libro tibetano de los muertos, entre otros. También practicaba la meditación y otras técnicas consideradas sacrílegas por la iglesia, como los ejercicios del yoga. Una tarde, mientras arreglábamos el jardín, cayó una pequeña llovizna. Esperábamos que arreciara en cualquier momento, cosa que nunca ocurrió. Fue solo una llovizna que solo avivó las llamas del infierno en el que nos encontrábamos. Me encontraba yo cortando los tallos de un rosal muerto cuando lo vi. Era el maldito 100 pies con cara de humano. Caminaba lentamente hacia mis manos. No me pude mover y vi cómo ese maldito insecto se postró en mi mano e hizo lo suyo. Todo se me nubló. El tiempo se detuvo. Recuerdo vagamente que alguien me dijo al oído algo así como: «Pronto conocerás la verdad». Lo que recuerdo después es verme en la cama con un trapo húmedo en la cabeza. Mi cuerpo temblaba y yo lloraba sin poder controlar mis gritos. Creí haberme vuelto loco. Perdí la noción del tiempo, de la noche y el día. Cuando me recuperé, había bajado mucho de peso. Tenía la piel pegada a los huesos. Me costó trabajo recuperar la movilidad de mis músculos. Antiguamente no había muchas medicinas, así que nos curábamos con hierbas. Poco a poco fui mejorando en salud, aunque algo en mí cambió para siempre. Sentía más agudos los sentidos, no soportaba mucho rato ante la luz del sol. En cuanto a las labores, el prior se mostraba más comprensivo, dándome tareas sencillas y dentro del monasterio. El temporal de lluvias había llegado mientras yo estuve delirando en cama. Ahora, el problema era que en ciertas partes del monasterio se inundaba cada que caía un buen aguacero. Me enteré que aún más hermanos desertaron, de entre ellos mi buen amigo Javier. Su ausencia me pareció muchísimo. El prior me dijo que se fue justo cuando mejoró mi salud. Yo en ese momento creí que me lo decía solo por hacerme sentir bien. Nuestra amistad no había pasado desapercibida por parte del prior, y sabía cómo me sentía. Un día, mientras limpiaba cerca del altar de la capilla principal, escuché unos lamentos provenientes desde un arco. Este sitio te lleva a una habitación oculta donde guardábamos el vino de consagrar y otras cosas. No era un sonido sobrenatural. Se escuchaba tal cual se escucharían los lamentos de varias personas. Fue tanta mi curiosidad que tuve que acercarme a ver qué era lo que ocurría. Entré fácilmente, pues nada quedaba bajo llave en el monasterio. Nadie se atrevía a tomar aquello que era de todos y que era sagrado. De primera mano no vi nada extraño, incluso los lamentos se detuvieron.
Segundos después continuaron, pero más fuerte. En ese momento me di cuenta que los lamentos venían de una trampilla que daba directo a una bodega. En esta se guardaban los barriles con vino. Lentamente bajé los escalones de madera. Enseguida encendí un quinque que estaba en un muro. Entonces presencié lo peor que he visto en mi vida, motivo por el cual preferí desertar de la orden monástica. Era como si las almas de mis hermanos hubieran sido puestas sobre un muro, todas encimadas y mezcladas, lloraban y gritaban. En eso escuché la voz de Javier, que desde un rincón de esa bodega me decía que me fuera de allí, que el prior había perdido la cabeza y estaba aliado con el demonio. Si me quedaba allí, corría peligro no solo mi cuerpo, sino mi alma inmortal. Alcé el quinque en dirección a la voz de Javier, y tanto su voz como su sombra se esfumó. Salí corriendo de allí, y aunque no puedo decirlo con certeza, era muy probable que, si hubiera estado escarbando allí debajo, saldrían a la luz varios huesos de mis hermanos desaparecidos. Yo huí del monasterio, dejé el hábito y me puse ropa normal. Tardé día y medio hasta poder encontrar a alguien. Con el tiempo contacté a mi familia, pero a la iglesia no volví nunca más. Ahora soy viejo. A veces este recuerdo me atormenta por las noches. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.